Buen día, amigos y amigas que nos escuchen. Quisiera dedicar este podcast, esta grabación, a una reflexión sobre la ciencia y el terreno de lo inconsciente, y en específico al trabajo o a la obra de Philip Dick, de quien estaremos hablando pues este día miércoles en la librería Tiresias, que se encuentra ubicada en el barrio de la Floresta. Este miércoles a las 6 de la tarde pues estaremos allí junto a Leonardo Wilt e Iván Rodrigo Mendizábal. Yo he escrito ya sobre la obra de Dick un ensayo, un artículo en el que lo comparaba con Stanislaw Lem, pero en este audio quisiera centrarme primero en Dick, la obra de Philip K. Dick, un autor estadounidense de ciencia ficción muy conocido, y quisiera comenzar reflexionando sobre qué relación existe entre la ciencia y el mundo inconsciente, en la medida en que la ciencia representa la racionalidad moderna, mientras que el mundo de lo inconsciente se encuentra asociado a lo mágico, lo poético, al sueño, a la afinidad y también a lo femenino, a lo infantil, a todo lo que nos resulta inexplicable o irracional. En ese sentido es necesario que cuestionemos el racionalismo moderno desde una perspectiva ampliada de la ciencia. Esta perspectiva ampliada, por ejemplo, nos la proporciona Ilya Prigogine, un científico del siglo XX, Denis Diderot, un pensador del siglo XVIII, o Giordano Bruno. Más cercanamente tenemos, por ejemplo, a Denise Dagmajovic, que es una epistemóloga argentina, que habla sobre la nueva ciencia de la complejidad, en donde la racionalidad no es lo que impera en el terreno científico, es decir, no son las leyes de Newton o las leyes de la mecánica, sino que tiene que ver más bien con una visión en la que se entrelazan las cuestiones de la vida social, orgánica, política, histórica, con las de la química, la física, la biología. De ahí que esta visión ampliada de la ciencia nos permita afinar un poco nuestra aproximación a la obra de Philip Dick, que se encuentra atravesada por un conflicto o una tensión entre el racionalismo moderno y el saber inconsciente. Esta relación provoca una literatura sobrecargada pues de contradicciones, y ese es como el fundamento de su riqueza o del interés que nos puede provocar, porque este, eh, esta visión que tiene Dick del racionalismo moderno, sobre el que traza su exploración literaria, resulta muchas veces sombría. Podríamos comenzar mencionando algunas adaptaciones al cine que se han hecho de Philip Dick, desde el conocido Blade Runner hasta esta película Next, en la que se plantea la historia de un mago que puede ver 2 minutos en el futuro. Esta otra sobre estos policías eh, que atrapan a la gente antes de que cometa delitos, y que pueden hacer esto porque hay unos mutantes que adivinan o que saben ya quién va a cometer algún delito. Todas estos casos de exploración de Dick desemboca en una visión sombría de la racionalidad. Porque, por ejemplo, en Blade Runner, a pesar de que los androides han sido fabricados desde una perspectiva industrial, racional, lo que nos plantea es la confusión entre lo androide y lo humano, y por lo tanto que los androides podrían sufrir, amar, tener sentimientos. Asimismo, en la historia del mago, este mago que puede ver 2 minutos en el futuro, pues recibe una especie de don inexplicable, y sin embargo que pretende ser usado por el FBI para luchar contra un grupo terrorista. Entonces la historia del mago se ve como inmersa o se ve atrapada en una cuestión
policial, política, que hace que el mago sea perseguido, ¿no? Él no quiere colaborar. Y estos mutantes que pueden ver en el porvenir quién va a cometer algún crimen, este, claro, lo que plantean es si sus predicciones son totalmente certeras, si efectivamente puede ser así. Bueno, esta historia de los mutantes, por ejemplo, eh, en la práctica se está llevando a cabo, he leído yo, no recuerdo dónde, un análisis de dónde se cometen más crímenes y entonces ya se piensa que se pueden predecir. Hay también esta otra película en la que actúa Schwarzenegger, donde se le implantan recuerdos a las personas, recuerdos falsos. Y la película gira en torno a que el personaje ya no sabe cuáles son sus recuerdos falsos y sus recuerdos verdaderos. Entonces, solo por tratar algunas de las adaptaciones cinematográficas de Dick, sobre todo que han venido de sus cuentos, la obra de Dick es muy vasta, muy rica en exploración. Y por eso aquí solo quisiera yo referirme a tres de sus novelas. Una de esas es Ubik, la otra es A Maze of Death y luego tengo Valis. Entonces, en estas novelas, bueno, antes de hablar de estas novelas, quisiera hablar de una de sus obras más conocidas, que es El hombre en el castillo, que imagina la posibilidad de que los nazis hayan vencido en la Segunda Guerra Mundial y que en nuestro mundo haya, digamos, la posibilidad de un mundo alternativo. Entonces hay la novela, hay también una adaptación que ha hecho Netflix. Lo interesante de esta novela es que plantea como esta realidad alternativa, un mundo alternativo que está en comunicación con nuestro mundo, porque la novela gira en torno a un personaje que tiene unas películas en las que se plantea la posibilidad de que los nazis hayan perdido. Entonces, esta posibilidad del mundo alterno, del mundo alternativo, está impregnada por esta visión sombría de la historia, que sería como un antecedente de la visión sombría del racionalismo moderno. Claro, eso nos hace pensar que la derrota de los nazis además hasta cierto punto fue milagrosa, es decir, que pasó algo en este universo paralelo al otro donde han vencido en el que no han vencido. Esa es como en cierta forma la contradicción entre lo racional, lo irracional que está presente en los libros de Dick, porque se podría plantear como desde cierta perspectiva la victoria de los nazis y al mismo tiempo su derrota, lo cual sabemos que en la lógica racional no es posible. Y sin embargo en la literatura eso se plantea como una posibilidad. En el mundo inconsciente, digámoslo así, o en el mundo de la magia. Pero aunque podemos volver sobre esta novela, quisiera hablar de Ubik, de A Maze of Death y de Valis. En Ubik lo que nos cuenta Philip Dick es un mundo en el que es difícil distinguir quién está vivo y quién está muerto. Entonces, en esa dificultad, además que está relacionada con la posibilidad de que todo sea un sueño, claro, genera una situación de como de interrogación sobre lo que es la naturaleza y sobre las percepciones humanas, así como en A Maze of Death, otro libro de Dick. Lo que tenemos es unos viajeros que van a un planeta y en este planeta pues sufren una desorientación terrible porque hay una especie de dios o de ser que los hace desaparecer o hace aparecer otras cosas en el planeta que ellos no pueden explicar, objetos, lugares, y entonces es otra vez una interpelación sobre qué es la naturaleza desde una percepción que es justamente la del mundo inconsciente, un mundo que siempre
es hasta cierto punto una especie de pantano en el que todo es susceptible de transformarse, de desvanecerse, es decir, tiene un carácter fantasmal. Y luego tenemos Valis, esta novela que es hasta cierto punto autobiográfica, en la que el personaje trata de explicarse sus percepciones místicas, su contacto con un dios que lo ha iluminado con un rayo. Pues es una de las novelas más comentadas de Dick y que él no logra explicar. El personaje ha consumido drogas, está luego en un psiquiátrico porque ha intentado matarse y no puede penetrar en la explicación de esta visión mística que tiene. Lo intenta desde diversas perspectivas filosóficas, científicas, pero permanece como un poco inexplicable. Aparte de que es conocido que esta experiencia mística fue real en Dick y le permitió como ver que su hijo pequeño tenía una hernia que podía provocarle la muerte y llevarlo pues para que lo curen. Volviendo al tema de El hombre en el castillo, desde una perspectiva moderna, histórica, moderna, racional, podríamos pensar que la victoria de los nazis era necesaria. Es decir, que el racionalismo moderno ha triunfado frente a la locura irracional del nazismo. Sin embargo, lo que hace Dick al devolvernos la posibilidad de que sean los nazis quienes hayan vencido es justamente enfrentarnos a la locura o a la irracionalidad o a la pesadilla, también podríamos decir. Y esa es como su contribución frente a las explicaciones racionalistas de la vida moderna. Además, lo que nos hace pensar, y esto viene de una idea que está contenida en Frederick Jameson, es que la ciencia ficción no habla del futuro, sino que habla del presente, siempre habla del presente. Entonces lo que está haciendo Dick en esta obra, así como en los otros relatos, es planteando cómo la locura o la pesadilla o las visiones fantasmales ya están contenidas dentro de ese mundo racionalista en el que él explora. Claro, el FBI que persigue al mago, las máquinas que pueden implantarnos recuerdos, la guerra que perdieron los nazis, pero que hasta cierto punto, con todas las guerras que siguen habiendo en los años 60 y 70, uno podría pensar que no la han perdido, sino que la han ganado, porque han implantado una mentalidad suicida. En los años 60, 70, pues estamos en plena Guerra Fría y hay armas nucleares que pueden destruir todo. Entonces uno puede pensar que efectivamente los nazis produjeron o hicieron lo que deseaban, que era provocar un mundo peor del que encontraron. Bueno, he acompañado esta reflexión con imágenes relativas a la naturaleza, a el mundo prehispánico, a la ciencia. Son pues obras de César Vega, artesanías que están en el Museo Mindalae, la foto de una rocola que me encontré por ahí en el Tingo, una pirámide de Ollambarillo dedicada a los geodésicos franceses que exploraron esa zona, fotos del parque El Chaquiñán, donde ahí se ve unos San Pedros, y un paisaje entre urbano rural que está allí mismo en el Chaquiñán, donde se ve como la construcción de unos edificios ahí junto a la vegetación. Además he puesto la portada del libro de Philip Dick, editado por la Librería de América. Muchas gracias.